Qué lindo día para hacer una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. Una receta que va a llevar 3 ingredientes. Uno de los ingredientes es el chilto, también conocido como tomate de árbol, tomate andino, tomate de palo o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Otro de los ingredientes son las hojas de la hora pronobis. Su nombre científico es Pereschia aculeata. Y por acá tenemos el otro ingrediente que vamos a utilizar para hacer la receta. Una calabaza de origen italiano que me regaló una amiga. Una calabaza que mide 90 centímetros de largo. Ahora vamos a ir con todos los ingredientes adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá ya tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. De cada uno de los ingredientes y que tengamos video, en la pantalla les va a aparecer el video correspondiente donde les cuento bien de qué se trata. Primero les voy a presentar estos ingredientes y luego, para saborizar, tenemos 2 ingredientes de nuestra huerta sorpresas. Por acá tenemos varios frutos del tomate de árbol, también conocido como chilto o tamarillo, el cual es un delicioso y muy versátil frutal nativo andino. Por acá tenemos varias hojas de Hora pronobis, también conocida como pereschia, la cual es una cactácea de hojas comestibles. Y por acá tenemos la calabaza de origen italiano. Ahora les voy a mostrar los 2 ingredientes sorpresa que le van a dar sabor a esta receta. Y para darle sabor a esta receta, le voy a agregar unas hojas de huacatay, también conocida como suico o chinchilla, la cual es una hierba aromática espectacular. También le voy a agregar unas hojas de paico o epazote, otra hierba aromática increíble. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es pelar los frutos del tomate de árbol o chilto y luego cortarlos en pequeños cubos. Con los frutos pelados y cortados, ahora reservamos. Con la calabaza lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un cuchillo y vamos a cortar la calabaza en ruedas de 1 centímetro aproximadamente. A las ruedas no las voy a pelar, ya que son orgánicas, las voy a utilizar así. Pero en caso de que no sean orgánicas, hay que pelarlas. Lo que voy a hacer con la rueda es lo siguiente, la voy a cortar en cuartos. Cortamos así la calabaza y continuamos. Ya tenemos la calabaza cortada, ahora reservamos. A las hojas de Hora pronobis las vamos a cortar con nuestras manos de manera más pequeña. Hacemos eso con todas las hojas y continuamos. Con las hojas de Hora pronobis cortadas, ahora reservamos. Ahora, tanto las hojas del paico o epazote y las hojas del huacatay o chinchilla las vamos a cortar de manera muy fina.
Listo, ya tenemos las hojas de ambas aromáticas cortadas. No saben el aroma que están regalando. Increíble. Ahora reservamos. Listo, ya tenemos todos los ingredientes preparados. Ahora vamos a la cocina. En la cocina, en un recipiente, vamos a colocar una copita de aceite de oliva. Prendemos el fuego. Le agregamos el tomate de árbol o chilto. Ahora le agregamos la calabaza. Le agregamos una copita de agua y mezclamos. Ahora le agregamos las hierbas aromáticas y mezclamos. Ahora le agregamos las hojas de Ora Pro Nobis y mezclamos. Condimentamos con sal a gusto y pimienta a gusto. Mezclamos. Ahora solo esperamos a que la calabaza esté tierna. Luego de unos minutos y con la calabaza ya tierna, ya está lista la receta. Ahora apagamos el fuego, dejamos enfriar y luego presentamos. Bueno, plato terminado. Miren qué pinta que tiene esto. Y no saben el aroma que está regalando. Me invita a probarlo. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. Acá estoy bien preparado, con una compotera, cucharita en mano y muy dispuesto a probar. Ahora les cuento. Bueno, vamos, a lo más lindo. Vamos. Mmm. Espectacular este invento. Vamos, salió de 10. Voy a probar una cucharita más y luego les cuento de qué se trata el sabor de la receta. Ahora les cuento. Ya les recomiendo esta receta. Quedó increíble. El sabor es ácido, pero no muy ácido. Y también un poco dulce. En esos sabores está teniendo mucho que ver el tomate de árbol o chilto. Luego, la calabaza italiana está aportando su sabor, pero también, y muy importante, está aportando su textura. Y las hierbas aromáticas están aportando un sabor increíble, particular y original, haciendo de este plato algo distinto. Las hierbas aromáticas son el paico o epazote y el huacatay, suico o chinchilla. Aportan un sabor, ya les dije, muy original. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar 4 videos muy recomendados. No se los pierdan. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, la cual es una delicia, muy original y de sabor muy rico. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que les avisen a los amigos que les puede gustar esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!